No es la ira lo que te destruye. Es el hecho de que todavía haya alguien afuera con el poder de entrar en tu mente, tocar una herida y hacer que pierdas el control. Basta una palabra mal dicha, una mirada cargada, un gesto de desprecio, una contradicción en el momento equivocado, para que algo dentro de ti se encienda. Y entonces cambias. Cambia tu voz, cambia tu respiración, cambia tu postura, cambia tu forma de pensar. En cuestión de segundos, dejas de decidir tú y empieza a decidir tu impulso. Empieza a decidir tu orgullo. Empieza a decidir esa parte frágil de ti que todavía necesita responder, imponerse, demostrar que no se deja tocar. Y ese es el verdadero problema. No la persona que te provoca, no el comentario, no la falta de educación ajena. El problema real es que sigues entregando tu paz a cosas que no la merecen. Sigues creyendo que reaccionar es fuerza, que explotar es carácter, que responder con ira es sinónimo de respeto propio, pero casi nunca es así. La mayoría de las veces, la ira no es poder, es dependencia emocional disfrazada de firmeza. Es que todavía necesitas que el mundo se comporte como tú esperas para poder sentirte bien. Es que todavía permites que la torpeza, la arrogancia o la inmadurez de otros tenga acceso directo a tu centro. El estoicismo no vino a enseñarte a parecer sereno, vino a enseñarte a no romperte por dentro cada vez que alguien intenta tocar tu ego, a no convertir cada provocación en una batalla personal, a no rebajarte al nivel de quien vive esclavo de su propio desorden. Porque la verdadera fortaleza no consiste en no sentir nada, consiste en sentir el impulso y no obedecerlo. Consiste en notar el fuego, reconocerlo y aún así negarte a ofrecerle oxígeno. Consiste en conservar tu claridad cuando otro intenta arrastrarte a su caos. Y para lograr eso, necesitas algo más profundo que frases bonitas. Necesitas entrenamiento interior. Necesitas entender por qué reaccionas, qué parte de ti se activa, qué historia te cuentas cuando alguien te hiere y cómo puedes volver a tomar el mando antes de que tu emoción decida por ti. Por eso, en este guión, vas a recorrer 10 claves ocultas. No 10 consejos vacíos, sino 10 giros internos que pueden cambiar por completo tu forma de enfrentarte a la ofensa, la provocación y el conflicto. 10 claves para dejar de vivir a merced de la ira y empezar a construir una mente más firme, más sobria y más libre. La primera clave es dejar de tomarte todo como algo personal. Parece simple, pero aquí se decide gran parte de tu sufrimiento. Muchas veces no te hiere tanto lo que ocurrió, sino lo que interpretas que significa. No te duele solo una crítica, te duele la historia que construyes. No me valoran. No te altera solo que te contradigan, te altera lo que traduces por dentro. Me quieren rebajar. No te quema solo una mala respuesta. Te quema la sensación de que te faltaron al respeto y de que, si no reaccionas, vales menos. Pero la realidad es otra. La mayoría de las personas no actúan pensando en destruirte. Actúan desde su carácter, desde su prisa, desde su ignorancia, desde su cansancio, desde sus propias heridas. Muchas veces lo que el otro hace habla más de él que de ti. Y cuando entiendes esto, ocurre algo decisivo. Dejas de sentirte el centro de cada golpe. Dejas de interpretar cada roce como un ataque a tu identidad. Y con eso, le quitas a la ofensa una enorme parte de su fuerza. Tomarte menos cosas de forma personal no significa volverte pasivo. Significa ver con más altura. Significa entender que no todo merece entrar en tu mente, que no toda torpeza necesita una respuesta y que no toda falta de educación merece tu energía. La gente seguirá siendo desordenada, contradictoria, impulsiva y muchas veces injusta.
Pero tú no tienes por qué convertir eso en una invasión a tu paz. Esa distancia interior ya es una forma de poder. La segunda clave es retrasar el juicio. Casi toda reacción violenta empieza con una interpretación precipitada. Alguien te habla seco y enseguida concluyes que te desprecia. Alguien no te responde y decides que te ignora. Alguien te corrige y sientes que quiere humillarte. Tu mente elige de inmediato la versión más agresiva de lo ocurrido y tu cuerpo se prepara para defenderse. Ahí empieza el incendio. Por eso necesitas aprender a decirte una frase que salva discusiones, relaciones y horas enteras de desgaste mental. Todavía no sé qué significa esto. Esa frase rompe la velocidad del ego. Te obliga a detenerte, a no convertir una impresión en una sentencia, a no responderle a una historia inventada por tu herida. Quizá la otra persona sí fue grosera, quizá no. Pero entre lo que pasa y lo que tú decides que pasó, hay un espacio. Y en ese espacio vive tu libertad. Retrasar el juicio no es justificarlo todo. Es pensar antes de reaccionar. Es mirar mejor. Es permitirte observar antes de atacar. Es reconocer que una mente entrenada no vive interpretando el mundo desde la amenaza. Vive examinando sus impresiones antes de someterse a ellas. Ahí la ira empieza a perder terreno. La tercera clave es comprender que quien necesita reaccionar para demostrar fuerza, en realidad todavía depende de la mirada ajena. Esta verdad incomoda, pero libera. Muchas personas explotan porque creen que callar las hace débiles. Creen que si no responden, el otro gana. Creen que si no imponen su presencia en ese instante, han sido rebajadas. Pero esa urgencia por defender la imagen propia delata fragilidad, no fuerza. La fuerza real no necesita ruido para existir. No necesita demostrar nada en cada roce. No necesita pelear por todo. El hombre verdaderamente firme no se apresura a reaccionar porque no vive amenazado por cada opinión externa. Ya sabe quién es, ya sabe qué vale. Ya no necesita que cada discusión confirme su dignidad. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has salido de una pelea con la sensación de haber ganado? Y, aún así, por dentro te has sentido agotado, sucio o vacío. Eso ocurre porque el ego puede salir satisfecho mientras tu paz sale perdiendo. Y si para sentirte fuerte necesitas estallar, entonces todavía no te posees del todo. El estoicismo te pide algo más alto, que tu valor deje de depender de la aprobación, del reconocimiento o del miedo que logres provocar en otros. Que seas firme sin espectáculo, que seas claro sin violencia, que tu autoridad nazca del autocontrol, no del impulso. La cuarta clave es gobernar la interpretación antes que la lengua. Mucha gente intenta controlar su ira solo en el momento de hablar. Aprieta los dientes, se muerde la lengua, intenta no gritar. Pero si por dentro ya has alimentado una historia de ataque, de humillación y de amenaza, llegarás tarde. La reacción empezó mucho antes de que abrieras la boca. Empezó cuando decidiste qué significaba lo ocurrido y te creíste esa interpretación sin examinarla. Por eso, la disciplina verdadera no empieza en las palabras, empieza en la mente. Empieza cuando dejas de repetir mentalmente lo que te hicieron, cuando dejas de construir discursos de venganza, cuando renuncias a revivir una escena una y otra vez como si al sufrirla, más pudieras dominarla mejor. La ira necesita relato para crecer. Necesita que repitas el agravio, que lo adornes, que lo agrandes, que lo conviertas en algo central. Si cortas el relato, cortas gran parte del fuego. La próxima vez que sientas que algo te enciende, obsérvate. Pregúntate qué te estás diciendo, qué historia estás fabricando, qué parte de ti está interpretando el hecho como si pusiera en juego tu valor.
Ese pequeño ejercicio cambia todo, porque te permite descubrir que muchas veces no reaccionas ante la realidad, sino ante una narrativa instantánea creada por tu mente. Y una narrativa puede ser corregida. Esa es una noticia poderosa. La quinta clave es no convertir cada roce en una cuestión de identidad. Este punto es esencial porque muchas personas no discuten por lo que pasó, sino por lo que sienten que eso dice sobre ellas. Si las corrigen, se sienten pequeñas. Si no las eligen, se sienten desplazadas. Si las contradicen, sienten que las reducen. Si alguien se impacienta, creen que ya no valen o que están siendo pisadas. Entonces, el conflicto deja de ser un hecho aislado y se convierte en una amenaza al yo. Y ahí todo se intensifica, porque cuando sientes que tu identidad está en juego, reaccionas como si estuvieras defendiendo algo sagrado. Pero tu valor no puede depender de cada gesto ajeno. No puede quedar expuesto a cada tono, a cada desacuerdo, a cada mirada. Si vives así, estarás en guerra casi siempre. Madurar es entender que una crítica no te define, que un rechazo no te reduce, que una grosería no te rebaja y que una provocación no tiene autoridad suficiente para decidir quién eres. Puedes poner límites, claro, puedes apartarte, puedes hablar con firmeza, pero ya no desde el pánico del ego, sino desde la estabilidad de alguien que no necesita defender su existencia en cada escena. Ahí empieza una dignidad más profunda. La sexta clave es usar el cuerpo para cortar el incendio antes de que la mente se hunda en él. La ira no nace solo en tus pensamientos. También nace en tu respiración, en tu mandíbula, en tu pecho, en el pulso que se acelera, en los hombros que se tensan, en las manos que quieren acompañar la respuesta con agresividad. Tu cuerpo te avisa antes de que tu lengua te traicione. Aprender esto te da una ventaja enorme. Cuando notes esas señales, no respondas de inmediato. Baja ligeramente la respiración, afloja la mandíbula, suelta los hombros. No te acerques más, no subas el volumen, no señales con el dedo. Haz una pausa física real, no para fingir calma, sino para recuperar mando. Hay conversaciones que se salvan por 10 segundos de pausa. Hay relaciones que no se rompen porque alguien eligió respirar antes de hablar. Hay días completos que no se arruinan porque en un instante exacto, una persona decidió no obedecer su primera descarga. Ese entrenamiento puede parecer pequeño, pero cambia la forma en que tu sistema nervioso responde al mundo. Y con el tiempo, construye algo muy valioso: la capacidad de no ser arrastrado con tanta facilidad. La séptima clave es renunciar al hambre de tener la última palabra. Aquí se esconde una parte del ego que destruye más de lo que parece. A veces la ira no nace del dolor, sino del deseo de imponerte. Quieres cerrar la discusión por encima. Quieres irte sintiendo que ganaste. Quieres dejar una frase final que humille, que corrija, que marque territorio, que demuestre quién manda. Pero casi nunca la última palabra trae paz. Trae orgullo momentáneo y luego ruido. Porque una cosa es defender un límite con firmeza y otra, muy distinta, es buscar alimento para el ego. El hombre sabio no necesita rematar, no necesita aplastar, no necesita dejar herido al otro para sentirse entero. Sabe que muchas batallas pequeñas se ganan precisamente al no jugarlas. No toda puerta que se abre delante de ti merece ser cruzada. No toda provocación necesita ser aceptada como una invitación obligatoria. Hay discusiones que ya son una derrota desde el momento en que entras. Hay escenarios tan bajos que incluso salir victorioso de ellos sería una forma de rebajarte. Cuando entiendes esto, tu energía cambia. Ya no vives buscando responder a todo. Empiezas a elegir de verdad
dónde vale la pena estar presente y dónde lo más digno es retirarte por dentro. La octava clave es dejar de esperar justicia inmediata del mundo. Esta verdad es dura, pero profundamente liberadora. Gran parte de tu ira nace de una expectativa secreta, que las personas deberían comportarse mejor, que el mundo debería ser más justo, que quien obra mal debería recibir su castigo al instante, que el esfuerzo debería ser reconocido siempre, que la verdad debería imponerse sin fricción. Pero no funciona así. La vida no promete orden moral inmediato. La gente no siempre actúa con nobleza. Muchas veces el torpe prospera, el arrogante se impone, el injusto no recibe corrección y el noble no ve recompensa. Cuando todavía esperas que la realidad siga tu sentido de lo correcto, te frustras cada vez que el mundo no coopera. Y esa frustración alimenta la ira. El estoico se libera cuando acepta que el mundo no tiene obligación de acomodarse a sus expectativas. Eso no lo vuelve cínico, lo vuelve lúcido. Sigue actuando con rectitud, pero ya no exige que todo afuera sea limpio para poder conservar su centro. Entiende que puede mantenerse ético sin esperar reciprocidad, que puede seguir siendo digno incluso en medio de la injusticia. Y esa es una forma altísima de libertad. Quizá esta sea una buena pausa para mirarte con honestidad. ¿Cuántas veces tu paz se rompió no por lo que pasó, sino porque estabas esperando que la realidad fuera distinta? A veces, el dolor no viene solo del hecho. Viene de tu resistencia a aceptar que el hecho ya ocurrió. La novena clave es mirar la conducta ajena con comprensión, no con ingenuidad. Cuando alguien te hiere, lo normal es reaccionar. Pero si logras dar un paso atrás y observar, muchas veces descubres algo revelador. La mayoría de las personas actúa desde su nivel de conciencia, desde su historia, desde su dolor y desde su propia confusión. No se trata de justificar abusos. Se trata de entender que mucha agresividad nace de la impotencia, de la inseguridad o de la ignorancia. Cuando ves así a quien te provoca, el enojo pierde parte de su fuerza. Ya no te parece una figura poderosa invadiendo tu paz, sino una persona atrapada en su propio desorden. Eso no significa que debas permitirlo. Significa que no necesitas interiorizarlo como una ofensa sagrada. Puedes poner distancia, marcar límites o retirarte, pero sin convertir su caos en tu caos. La comprensión bien entendida desarma. No porque te vuelva blando, sino porque te devuelve perspectiva. Preguntarte qué hace que alguien actúe así cambia el tono de tu mente. Te saca de la reacción automática y te coloca en una posición más alta. La rabia se transforma en discernimiento. Y desde ahí vuelves a recordar algo esencial. No estás aquí para ganar cada choque emocional. Estás aquí para conservar tu claridad. La décima clave es revisar tu día antes de que la noche te cierre. La serenidad no se improvisa, se entrena. Y una de las prácticas más poderosas para no reaccionar con ira es mirarte cada noche con honestidad. No para castigarte, sino para conocerte. Pregúntate dónde perdiste energía, qué te alteró, qué interpretación te arrastró, qué hiciste bien, qué podrías corregir mañana. Esa revisión diaria tiene un efecto enorme. Te vuelve más consciente de tus patrones. Empiezas a detectar qué tipo de escenas te dominan, qué palabras te activan, qué inseguridad aparece siempre, qué parte de ti busca demostrar demasiado. Y cuanto más te conoces, menos sorpresa te toman tus reacciones. Dejas de vivir a ciegas dentro de tu propio carácter. Puedes hacerlo de forma muy simple. Antes de dormir, en silencio, repasa 3 cosas. Un momento en el que mantuviste el control, un momento en el que fallaste
y un principio que quieres recordar mañana. Eso basta para empezar. Lo importante no es escribir páginas perfectas. Lo importante es construir el hábito de observarte, porque solo quien se ve con claridad puede cambiar con precisión. Y ahora, después de recorrer estas 10 claves, necesitas entender algo que quizás sea lo más importante de todo. No se trata de convertirte en alguien que nunca siente ira. Se trata de convertirte en alguien a quien la ira ya no gobierna. Vas a seguir sintiendo el calor subir en ciertos momentos. Vas a notar el orgullo reclamando respuesta. Vas a sentir el impulso de defenderte, de corregir, de demostrar. Eso es humano. Lo decisivo es que ese impulso deje de ser una orden. La mayoría de las personas vive reaccionando en automático. Sienten y actúan. Se ofenden y disparan. Se alteran y justifican. Luego se arrepienten y repiten el ciclo. Pero tú no tienes por qué seguir ahí. Puedes empezar a vivir de otra manera. Puedes sentir sin obedecer. Puedes observar sin precipitarte. Puedes poner límites sin incendiarte. Puedes retirarte sin sentirte pequeño. Puedes elegir. Y elegir, cuando todo dentro de ti quiere atacar, es una forma de poder que muy pocos desarrollan. Imagina tu vida dentro de unos meses si de verdad entrenaras esto. Menos discusiones inútiles. Menos desgaste mental por personas pequeñas. Menos noches repasando escenas que no merecían tanto espacio dentro de ti. Más claridad, más presencia, más respeto por ti mismo, más estabilidad en tu voz, en tu mirada y en tu manera de habitar el mundo. Esa transformación no llega de golpe, pero llega. Empieza en detalles mínimos y luego se nota en todo. Empieza cuando alguien te provoca y tú ya no respondes con la vieja urgencia. Empieza cuando una crítica no te desarma. Empieza cuando una injusticia te duele, pero no te envenena. Empieza cuando dejas de darle a cada necio el privilegio de decidir tu estado interior. Empieza cuando entiendes que tu paz no puede seguir siendo tan barata, porque de eso se trata, en el fondo, de dejar de regalar tu mundo interior, de dejar de vivir disponible para el caos ajeno, de dejar de ser una herida que responde a cualquier toque. El hombre que domina su ira no es el que jamás conoció el fuego, es el que aprendió a no convertir cada chispa en incendio. Es el que descubrió que no necesita ganar discusiones, sino no perderse a sí mismo dentro de ellas. Y quizá hoy no necesitas hacer una promesa grandiosa. No necesitas jurarte que nunca volverás a enfadarte. No necesitas inventarte una versión perfecta de ti. Basta con algo más sobrio y más verdadero, que la próxima vez que sientas el impulso de reaccionar, recuerdes una sola cosa. Tu paz vale más que ese segundo de descarga. Que la próxima vez que alguien quiera arrastrarte a su desorden, no aceptes la invitación. Que la próxima vez que el orgullo te pida sangre, respires. Que la próxima vez que el mundo te muestre su lado torpe, no olvides que tu tarea no es corregirlo todo, sino gobernarte mejor. Si logras eso, aunque sea una vez más de lo que lo lograste ayer, ya estás cambiando. Ya estás construyendo algo raro en esta época. Una mente que no se vende al impulso. Una presencia que no depende del ruido. Un carácter que no necesita destruir para sentirse fuerte. Y desde ahí, poco a poco, la calma deja de ser un accidente y se convierte en una decisión. Porque al final, el estoicismo no consiste en hablar bonito sobre la serenidad. Consiste en encarnarla en el momento exacto en que antes reaccionabas y ahora eliges permanecer. Ahí se revela tu crecimiento, ahí se forma tu carácter, ahí nace una libertad que nadie puede darte desde afuera. Y cuando un día alguien espere tu vieja reacción y no la obtenga,
vas a entender que la victoria más importante nunca fue sobre el otro. Siempre fue sobre ti. Ese día no te habrás vuelto frío, te habrás vuelto dueño de ti mismo.